Señoras y señores, bienvenidos a la Universidad Militar Nueva Granada. En nombre de toda esta comunidad neogranadina, de los estudiantes, docentes, decanos, nuestras directivas, queremos hacer extensivo este saludo a cada una de las comitivas, a ustedes que permanentemente están y comparten con cada uno de los candidatos. Igual queremos saludar a los medios de comunicación, especialmente a los que han aceptado este llamado a la Universidad Militar, como RCN Televisión, a CNI y a los otros medios que hoy nos acompañan. Gracias por hacer visible esto que es tan importante para la academia. Este es el primer foro APRIEP de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad y el Centro de Egresados. El tema: las relaciones internacionales, una política de Estado. Antes de iniciar con nuestro debate de hoy, les da a ustedes y a nuestros candidatos la bienvenida el señor rector, el brigadier general Alberto Bravo Silva. Buenas noches a todos, gracias jóvenes. Doctora Clara López Obregón, doctor Oscar Iván Zuluaga. Esta academia, complacida por tenerlos en casa. Esta Universidad Nueva Granada, Militar Nueva Granada, demócrata por excelencia, respetuosa de la ley y del orden, quiere en esta noche tener las percepciones de ustedes sobre un tema para especialmente nuestros estudiantes de relaciones, sobre las relaciones internacionales del país. De tal manera para que ustedes, el abrazo cordial de esta comunidad que los aprecia mucho, y bienvenidos a esta academia. Muy gentiles. Gracias al general Alberto Bravo Silva. Relaciones internacionales, una política de Estado, respaldo de la Universidad Militar Nueva Granada, en virtud con sus fines que incluyen trabajar en la creación, el desarrollo y la transmisión de conocimiento en todas sus formas de expresión y promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país y sobre todo las del sector defensa. Además, fortalecer en su población académica y estudiantil la formación y el compromiso en los principios y fines constitucionales con miras a garantizar profesionales que desarrollen y sobre todo contribuyan a la sostenibilidad democrática del Estado. Esta casa de estudios proporciona escenarios donde se promueve con altura el debate, que merecen temas esenciales y así contribuir desde la academia para el sostenimiento y mejoramiento del país. Esto sin duda enriquece el debate y aporta a la construcción de nuevos consensos. La Asociación de Profesionales de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, APRIEP, desde su inicio ha promovido este tipo de escenarios gracias al apoyo que le ha brindado la Universidad Militar Nueva Granada para que egresados y también estudiantes conozcan de primera mano las propuestas que tienen los panelistas invitados a este primer foro. Se suman los conversatorios y debates que ha realizado APRIEP y espera obviamente seguir contribuyendo a la discusión académica para que desde allí nazca una propuesta que se plasme en la realidad nacional del país. Las relaciones internacionales son una disciplina que estudia la dinámica del sistema internacional, así con sus actores y sus vínculos entre ellos, ya que tiene una esencia de carácter político, económico, social y, por qué no decirlo, cultural, lo que hoy le da importancia a tratar este tema en este foro que hoy nos reúne. Por otro lado, tener dos mares, compartir fronteras terrestre y marítima con 11 países y una gran biodiversidad y riqueza en recursos naturales, que le ha dado a Colombia sin duda un puesto de visibilidad en la región y en el mundo, que nos obliga ahora a tener una política exterior sólida, pero sobre todo encaminada a esta posición. Voy a leer a continuación, en orden alfabético, las hojas de vida de nuestros candidatos, los que nos acompañan hoy. Como les decía, es de gran valor para nosotros poder escuchar estas propuestas de estos candidatos que aspiran a la primera magistratura de la República de Colombia. Hoy contamos con la presencia de la candidata del Polo Democrático Alternativo, la doctora Clara López Obregón, a quien la recibimos con un fuerte aplauso. Gracias por estar aquí.
en su casa en la Universidad Militar. La doctora López es economista de la Universidad de Harvard, posee un doctorado en Derecho Tributario y Financiero de la Universidad de Salamanca, trabajó en la Secretaría Económica de la Presidencia de la República, fue concejal, presidenta del Consejo Distrital y posteriormente Contralor de Bogotá. Fue auditora general de Colombia, secretaria de Gobierno y alcaldesa designada en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Ha sido docente de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Rosario y actualmente es la presidenta del Partido Polo Democrático Alternativo. Doctora Clara, bienvenida. En este escenario también nos acompaña el candidato por el Centro Democrático, el doctor Óscar Iván Zuluaga Escobar. Bienvenido. El doctor Zuluaga es economista de la Universidad Javeriana con máster en Finanzas Públicas de la Universidad de Exeter en Inglaterra. Ha sido concejal y alcalde de su tierra natal, Pensilvania, Caldas, senador de la República, alto consejero presidencial, ministro de Hacienda y Crédito Público. Queremos también, aparte de saludarlo a usted de esta manera tan especial, saludar a su fórmula vicepresidencial, el doctor Carlos Gómez Trujillo, que también se encuentra entre nosotros. Gracias por estar aquí también. Este debate no sería completo, sin duda, sin los otros candidatos. Ellos muy formalmente nos han enviado unas cartas que por la seriedad de este debate pues deben ser leídas. Esta es enviada por el doctor Enrique Peñalosa, donde dice: doctor Juan Pablo González Contreras, presidente de APRIET. Apreciado doctor Juan Pablo, le agradezco su amable invitación al Foro Relaciones Internacionales, una política de Estado. Infortunadamente no puedo acompañarlos a su importante evento debido a otros compromisos de campaña previamente adquiridos, pero le encargo, por favor, me mande las conclusiones del mismo. Atentamente, Enrique Peñalosa. También lo ha hecho la doctora Marta Lucía Ramírez. Hasta ayer a las 5 de la tarde estaba totalmente confirmada, pero ella ha mandado una carta donde se disculpa, dice que mediante la presente solicita de la manera más cordial a todos los asistentes excusen su inasistencia al foro programado para el día de hoy. Pese a mi deseo, me es imposible asistir a pesar de la gran afinidad y empatía que siento con la Universidad Militar y con los neogranadinos, una afinidad típica de quienes hemos trabajado en la defensa y en la soberanía de la patria. Lamentablemente, momentos antes del foro tengo un compromiso ineludible al otro extremo de la ciudad y sé que es imposible llegar a tiempo. Como soy una persona que defiende la rectitud y el orden, tal y como lo consigna el escudo de la honorable institución, pienso que no tiene presencia llegar a mitad de este importante evento. Concluyo agradeciendo a la Asociación de Profesores en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, Marta Lucía Ramírez. De la misma manera, ha enviado una carta Juan Manuel Santos, presidente candidato de la República. Dice: agradecemos la invitación al foro, infortunadamente por motivos de agenda no podría asistir al debate que han organizado desde la Asociación de Profesionales en Relaciones Internacionales de la Universidad Militar. Uno de los principales pilares de nuestro gobierno ha sido y seguirá siendo en un segundo periodo el buen manejo de la política exterior. Lamentamos no poder acompañarnos en este espacio para discutir un tema que para nosotros es fundamental. Juan Manuel Santos, presidente de la República. Bien. Como moderadores, que también es una parte importante, además hay que, sin duda, darle un crédito muy especial, que son de nuestra casa, tenemos a dos personas de primer nivel. Estará la doctora Alejandra Ripoll de Castro, quien es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, docente asociada y editora de la revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar, y Juan Carlos Hernández Díaz, politólogo de la Universidad Javeriana y actual director del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Bien, la metodología del foro es muy sencilla. Previamente se ha elaborado un cuestionario basado en unas preguntas que ustedes, los estudiantes y egresados del programa de Relaciones Internacionales, han realizado. Alejandra Ripoll y Juan Carlos Hernández tendrán el cuestionario y serán los encargados de hacer las preguntas previamente formuladas, controlando el tiempo de respuesta. Para cada candidato serán 2 minutos, 4 minutos por turno de ronda. Antes de que entraran a este recinto, se hizo un sorteo donde inicia la doctora Clara.
Para empezar, entonces, el debate, como les decía, ese sorteo le da pues la primera pregunta a usted para que haya total claridad. Entonces invito a Alejandra Ripoll de Castro, invito también a Juan Carlos Hernández Díaz para que iniciemos este debate académico. Doctor Oscar Iván, sí estamos controlando el tiempo. El profesor Alexander, que se encuentra en el costado a mi derecha, tiene el... él suena, lo va a escuchar perfectamente. Bueno, doctora Clara, buenas tardes. La primera pregunta es la siguiente. Según los estudiosos de la política exterior colombiana, esta se ha caracterizado por ser incoherente, fragmentada y coyuntural. ¿Cómo convertirla en una verdadera política de Estado? Sin lugar a dudas, para que haya una política de Estado, tiene que corresponder a esa denominación. En Colombia ha sido política de gobierno. Normalmente el partido mayoritario o la coalición mayoritaria ha sido quien regenta las relaciones internacionales, sin incluir a quienes ejercen la oposición. Me parece que una política de Estado que defienda la soberanía, que defienda los intereses nacionales, tiene que ser producto de toda la representación de la nacionalidad. Por eso me parece que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores debe incorporar no solamente a quienes hacen parte del partido de gobierno, sino también a quienes ejercen la oposición y diseñar con toda seriedad una política que integre la unidad de la nación frente a los demás estados de la orbe, y especialmente con priorización de la integración latinoamericana y de la integración continental. Gracias. Le queda un minuto, doctora. Es que no me fijé. Tranquilo. Yo le aviso, tranquilo. Pero es que le avisan a uno al minuto. Sí, cuando le quede un minuto. ¿Son 2 minutos? Sí. Sí. Tienes tiempo todavía. Te lo quedamos debiendo. Me lo quedan debiendo, pero sí es bueno saber. Entonces, al minuto avisan y eso sí. Sí. Ok. Bueno, saludo a la candidata, la doctora Clara López. Me honra mucho estar. ¿Cuántos debates llevamos ya? ¿Como 5? Bueno. Buenos compañeros, asistimos a todos. Eso es muy importante, siempre asistimos a todos. Agradecer a todas las directivas de la universidad la invitación y a ustedes, queridos estudiantes. La Constitución Nacional define claramente lo que son las relaciones exteriores para nuestro país. Ese hecho de estar claramente expuesto en la Constitución brinda los elementos para que la política internacional sea una política de Estado. Ahora bien, la responsabilidad de los gobiernos es entender para qué es una política de Estado en materia internacional. Y diría que a la luz de las actuales realidades económicas y sociales, daría 3 elementos fundamentales. El primero, la política como política de Estado, la política internacional, tiene que apuntar a que la política va a fortalecer los valores y la democracia. Y detrás de eso hay un elemento fundamental, las libertades. Ese es un elemento sagrado dentro de lo que es una política de Estado. Segundo elemento, en un mundo global, esa política debe garantizar que hay una inserción exitosa de Colombia en la economía global. Y ahí se dan 2 elementos esenciales, la inversión y el empleo. Una política fundamental base en esa dirección. Y lo tercero, tiene que defender la soberanía del país. Y una política en ese sentido tiene que ser claro que la soberanía de Colombia no puede someterse, como vamos a hablar ahora, por ejemplo, a lo que ha sido el fallo sobre San Andrés por parte de la Corte de la Haya. 3 elementos de lo que harían una política de Estado, la política internacional. Y eso implica una Cancillería preparada, una Cancillería que entienda los principios de esa política de Estado y entienda las realidades del mundo de hoy. Yo creo que hay que poner un elemento adicional hoy en la carrera diplomática para defender los intereses de Colombia y para que Colombia sea exitosa en la inserción en la economía global. Y es que quienes estén afuera
también tenga una responsabilidad para promover la inversión, las exportaciones del país. Hay que salir simplemente de las funciones mecánicas de una cancillería, de unos embajadores, para que sean unos instrumentos para que Colombia sea un país que venda y que esa venda pueda generarle más empleo al país. ¿Ya están los 2 minutos? No, al primero. Que me confunde. Yo no sé si sería mejor que nos sonara algo faltando 15 segundos. Sí. ¿Te parecería? Ok, entonces dejémoslo en lo otro. Aunque sea un pito. 15. Listo. Entonces creo que hay que tener un rol más activo. Colombia necesita insertarse en la economía internacional para generar empleo e inversión. Y es fundamental el papel de los embajadores. Yo les pondría una cuota a los embajadores para la venta de exportaciones colombianas y que se trabaje realmente, no por un interés político, sino en función de los intereses del país. Desafortunadamente, en Colombia, como en muchos países del mundo, las embajadas se han convertido en un regalo, en una especie de premio por apoyos políticos e incluso como nepotismo de quienes están buscando favores políticos. Eso ha generado una muy baja calidad en la representación de nuestro país en el exterior. Yo le he escuchado a Ida Bella, que es mi compañera de fórmula, cómo ella ha visto en los embajadores que nos representan ante los organismos internacionales, porque ella estuvo muy vinculada a esos temas en Europa, personas perfectamente incapaces para representar los intereses del país. Ni siquiera hablan los idiomas que se hablan en las organizaciones internacionales. Tenemos que fortalecer la carrera diplomática, profesionalizarla y garantizar continuidad, hacer mucho más estrictas las inhabilidades. Y yo estoy segura de que si miramos la política exterior como una política de Estado y no de gobierno, eso quiere decir que todos los partidos políticos se tienen que unificar en una misma política exterior, pues vamos a evitar casos tan lamentables como el fallo de La Haya. Todo el mundo ya sabe, mientras Nicaragua tuvo siempre el mismo embajador durante los 20 o más años que duró el conflicto en La Haya, nosotros en cada gobierno cambiábamos 1, 2 y 3 veces y sencillamente no tuvimos ni las relaciones ni la capacidad de defender el interés nacional ante una cancillería profesionalizada y fuerte como la que era de ese paísito que aquí los lanudos de Bogotá subestimaron. Así es que profesionalización, acabar con el nepotismo, acabar con la politiquería y dedicarnos a lo que corresponde en gobiernos serios, política de Estado con profesionales diplomáticos para defender el interés nacional. Doctora, ¿qué haría usted para que Colombia asuma el liderazgo en la región, teniendo en cuenta los organismos de integración actuales? Bueno, en primer lugar, me parece que tenemos una posición ambivalente frente a la integración suramericana. El presente gobierno inició su desempeño fortaleciendo a UNASUR, logró un hecho muy importante, que una colombiana fuera su secretaria general, y en cortísimo tiempo se obtuvieron importantísimos hitos, como fue la integración de una comunidad para el manejo de la defensa regional. Pero recientemente uno lo que ve es que el presidente de la República como que mató el tigre y se asustó con el cuero de la integración latinoamericana. Ahí hay una cantidad de problemas ideológicos de fondo que no deberían interferir en lo que es un bien mucho más importante, que es que para defender en el contexto de la globalización la soberanía nacional, tenemos que hacer parte de un bloque económico, político integrado fuerte. Y ese no puede ser otro que la integración de las naciones suramericanas, latinoamericanas y del Caribe. Por eso yo pienso que debemos conformar una política de Estado, como lo ordena la Constitución, que favorece la integración latinoamericana,
tener unas directrices clarísimas en el sentido de fortalecer la CELAC, la UNASUR, y no permitir que el Respice Polum, que deben conocer aquí todos los estudiantes, mirar siempre hacia el norte, se convierta en un impedimento para que nosotros podamos fortalecer la soberanía colombiana a través de participación fuerte en un bloque suramericano que pueda pisar duro en el concierto internacional. Cuando se habla de integración, hay que mirar los temas desde el punto de vista político, económico y social. Ese es el gran desafío que tiene la política de integración. Uno no puede decir que un continente como el americano lo divida. Con grandes esfuerzos, la región ha creado instancias que han permitido una integración latinoamericana. Banco Interamericano de Desarrollo es un gran resultado del esfuerzo de todos los países. Me parece que el debilitamiento de la OEA afecta muchísimo las posibilidades de éxito de la integración de este continente. La creación de UNASUR me parece que ha significado una ruptura frente a lo que debe ser el balance de integración entre los países. UNASUR es una fuente de inspiración del régimen castrochavista y sus orientaciones y decisiones van en esa dirección. Colombia tiene que abrir mucho más ese espacio. Colombia es una región que tiene relaciones activas con Centroamérica, con el Caribe, con América del Sur. Y obviamente las integraciones, desde el punto de vista económico, tienen que darse a través de los tratados de libre comercio y los acuerdos multilaterales, en los cuales se ha avanzado con la región. Colombia lo ha tenido como estrategia de negociación y ese es el paso correcto, que permite abrir los mercados, consolidar realidades económicas y políticas, pero manteniendo una unidad de propósito, que fue la que se buscó cuando se creó la OEA. La OEA lo que busca es defender los principios y valores democráticos en nuestro continente. Somos parte integral de ese continente. Las realidades de integración no solo con América del Sur, Centroamérica, el Caribe, sino con los Estados Unidos, hacen que tenga que haber puntos de acuerdo en política común. Colombia no los puede ignorar y por eso la mirada de Colombia tiene que ser mucho más amplia. La mirada de Colombia no puede ser simplemente hacia UNASUR como un mecanismo de integración y coordinación. En un momento dado UNASUR planteaba, por ejemplo, crear el Banco del Sur. Un error, un esfuerzo que no tiene sentido cuando después de tantos años se había consolidado, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Prefiero fortalecer lo que hemos construido y ha sido exitoso en la historia de la democracia de América Latina, una institución como la OEA. Doctor Zuluaga, tras los primeros resultados que ha tenido el TLC con Estados Unidos, algunos sectores han propuesto una renegociación. ¿Qué haría usted? Debo ser franco, los TLC no es posible renegociarlos. Lo que yo he dicho es que no firmaría nuevos TLC. Yo no estoy de acuerdo con el TLC con China ni el TLC con Turquía. Creo que hay que perfeccionar lo que hemos logrado. Los TLC tienen dos formas de verlo. Uno, es cierto que es una amenaza para sectores existentes si un Estado no implementa las políticas que permitan una transformación y modernización de esos sectores, agricultura e industria. Pero de otro lado, los TLC abren una ventaja de oportunidades para que un país como Colombia desarrolle nuevas áreas productivas. El desarrollo de una nueva oferta exportable agrícola es posible porque debemos tener un gran comprador, los Estados Unidos, por ejemplo. El desarrollo de una economía de servicios en áreas como el turismo de salud, por dar un ejemplo, pueden ser un factor de crecimiento de muchas regiones del país, como lo hemos venido observando. Y por eso los TLC debe ser visto en esas dos dimensiones. Un país como Colombia tiene que aprovechar esas oportunidades. Colombia puede generar muchísimo empleo si tiene una adecuada política de desarrollo agrícola e industrial que permita que estos dos sectores sean pilares del modelo de inserción en la economía global. Y detrás de eso está el empleo con buen valor agregado, un empleo bien remunerado. Y esa tiene que ser la mirada. Negarse a los TLC como medio de inserción en la economía global es un error. Yo prefiero negociar de país a país y en una apertura unilateral. Me parece que es mucho más exitoso, más predecible para un país negociar
de manera adecuada los tratados de libre comercio para desarrollar potencialmente sectores que pueden ser exitosos y que pueden darle al país empleo de buena calidad, empleo que sea basado en innovación, en investigación, ciencia y tecnología, y es la oportunidad para ampliar la oferta exportable. Colombia es el segundo país con más bajo nivel de exportación per cápita de América Latina, y los TLCs en ese sentido son una buena oportunidad para lograr avances. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es tal vez el mejor ejemplo de cómo no se debe negociar un tratado, y es un desarrollo de esa política de mirar al norte y encontrar una posibilidad de no tener unas negociaciones en pie de igualdad y con la reciprocidad de vida en todo lo que tiene que ver con el comercio y la economía internacional. El TLC con Estados Unidos tiene de todo menos de libre comercio. Es un tratado en el cual el gobierno colombiano cedió la soberanía sobre herramientas fundamentales de la política económica, especialmente, por ejemplo, en el manejo de los cambios internacionales. Y si llegare, como pronto llegará, una crisis cambiaria en Colombia, no vamos a poder aplicar los controles de cambios que evitarían que el país cayera en esas fórmulas que se han practicado en el pasado y que han generado el pago de la crisis por quienes no han contribuido a él, a través de recortes del gasto público, a través del aumento de los impuestos, a través de los recortes en las pensiones que ya recomendó hace 15 días al Gobierno Nacional el Fondo Monetario Internacional en prevención a lo que se viene. Es un tratado que es desigual en lo que tiene que ver con los subsidios agrícolas. Los campesinos no están equivocados cuando piden su renegociación, porque los subsidios de los profundos bolsillos de Estados Unidos que se acaban de duplicar están quebrando al agro colombiano y no hay posibilidades que nosotros podamos competir con ellos. Y en tercer lugar, prevé una cláusula de expropiación indirecta, que es lo que llaman la seguridad inversionista, que Colombia no podrá en adelante incorporar ninguna norma para proteger de mejor manera el medio ambiente o a los consumidores, porque podrán demandar al gobierno nacional por esas nuevas regulaciones, por el monto en que reduzcan las utilidades esperadas de las empresas internacionales en Colombia. Es un tratado desigual que demuestra que en el mundo globalizado tenemos que fortalecernos para defender nuestra soberanía frente a bloques económicos como Estados Unidos y la Unión Europea, que están utilizando la palabra de libre comercio para imponer todo menos libre comercio con nuestros países. Doctora Clara, ¿cómo proteger los recursos estratégicos del país para que su explotación por parte de empresas extranjeras traiga el máximo beneficio al país? Yo creo que Colombia tiene que entender que los recursos naturales no renovables son uno de sus principales herramientas e instrumentos para el desarrollo económico y social del país. Pero para ello necesita poder sembrar esos recursos naturales en nuevas empresas, en desarrollo de ciencia y tecnología, en la ampliación del mercado nacional, sembrar el petróleo, sembrar el carbón, sembrar todos esos inmensos recursos que hoy en día estamos explotando sin que dejen valor agregado en el país y con un desmedro impresionante del medio ambiente, porque no ha habido quien le ponga el cascabel al gato y haga cumplir con las reglamentaciones medioambientales. Nosotros hemos dicho que minería sí, pero no así. Nosotros favorecemos la minería que respete las reglas del medio ambiente, que pague los impuestos que se requieren y que están contemplados en la ley tributaria y que adicionalmente respeten las normas laborales. Quiero compartir con ustedes una denuncia que interpuse hace unos 8 meses en la Contraloría General de la República
para que vean que ni siquiera hay un concepto de soberanía real en quienes hacen las leyes de este país. Introdujeron, tal vez fue cuando era ministro el doctor Zuluaga, una exención tributaria que permitía que el 40% de la reinversión en activos fijos pudiera deducirse de los impuestos. Eso significó que en el año 2009, por un estudio publicado recientemente por la Contraloría General de la República, Colombia pagara porque se llevaran el carbón. Si miramos lo que tenían que pagar las empresas multinacionales y lo que se les entregaba en materia de exenciones, devoluciones y beneficios tributarios, Colombia les quedaba debiendo. Eso es una minería que me parece inconveniente para el país. Impuestos, cumplimiento de la normatividad legal en materia ambiental y laboral y desde luego sembrar esas inversiones para que lo que está por debajo de la tierra produzca beneficios encima de la tierra. Una aclaración, doctora Clara, esa ley de esos estímulos se creó en el 2003, yo estaba de senador de la República, no estaba de ministro de Hacienda. Un tema fundamental en esto, yo creo que el país tiene que abocar. Pero perdón, ¿la votó? Sí, claro. El país, ¿cómo tiene que abocar el tema de la explotación de los recursos naturales? Primero, entender que el país los necesita porque es una fuente de recursos y de riqueza. Un país que administre bien sus recursos naturales puede generar ingresos muy importantes para poder financiar su inversión pública y sus programas sociales. ¿Cómo debe actuar un país? Un país tiene que definir qué tipo de recursos quiere y en qué áreas lo debe hacer. Y debe dar ese debate previo para poder sobre esa base generar la inversión que el país necesita. A las compañías que quieren explotar recursos naturales, Colombia debe definir, ¿vamos a explotar o no los páramos? Entonces Colombia toma una decisión, no tocamos los páramos, ahí no se hace minería. Esa es una decisión de la sociedad colombiana. Y sobre esa base debe decirse, entonces, ¿en qué áreas es posible desarrollar los recursos naturales? Y una vez se definen dónde se pueden explotar esos recursos, hay que establecer 3 elementos adicionales. Primero, tiene que haber un equilibrio y una conservación en términos del medio ambiente. Y ahí el régimen de sanciones y el uso de la tecnología son factores esenciales para que la explotación de esos recursos naturales protejan el medio ambiente. Y un segundo elemento, esa explotación de recursos debe darse a través de una concertación con las comunidades. Las comunidades son factor esencial, porque quienes quieren recibir ese gran beneficio de su transformación tienen que ser las comunidades. Y sobre esa base se logra el equilibrio de explotación de recursos naturales, de equilibrio del medio ambiente y de diálogo social, para que pueda haber una explotación, como ocurre en muchas naciones, organizada, que sea de beneficio para el país. Esa es la mirada hacia la explotación de recursos naturales. Doctor Oscar Iván, dado que Colombia es un país de regiones, ¿cómo las vincularía a la política exterior? Mire, es un tema muy importante. El concepto moderno de desarrollo regional va en la siguiente dirección: ¿cómo generar empleo y riqueza en las regiones? Que en Colombia un joven que vive en Pasto tenga oportunidades en Pasto, o el que vive en la costa, o el que vive en la Amazonía. Y eso lleva a que la gran oportunidad es cómo especializar al país en materia productiva. ¿Con base en qué? En las realidades internacionales. La firma de los tratados de libre comercio desarrolla unos sectores que pueden ser ganadores para el país y la sociedad. Si se divide regionalmente el país en función de esas fortalezas, se puede diseñar una política que genere el empleo y la riqueza en desarrollo agrícola, en desarrollo industrial, en encadenamiento productivo. Por ejemplo, la explotación de un recurso como el petróleo debería dejarle al departamento del Meta toda una industria metalmecánica. Debería haber un desarrollo de encadenamiento productivo. Y ahí es donde se ata el desarrollo, la inversión, con la generación de empleo, con el aumento de la base productiva del país. Por eso la especialización productiva de las regiones. En la teoría del profesor Porter de la Universidad de Harvard, los
clústeres productivos son el camino para ser exitosos en la inserción en la economía global. Una ciudad como Pasto hoy ha desarrollado un clúster de turismo de salud. Ha construido 3 nuevas clínicas en los últimos 4 años, gracias a una política de incentivos de inversión. Y hoy una ciudad como Pasto es exportadora de servicios de salud a otros países. Y eso muestra cómo la integración, los tratados de libre comercio pueden abrir una ventana de oportunidades si hay un modelo adecuado de explotación productiva basado en las realidades regionales. Ese es el gran desafío de la globalización, para que haya equidad en el desarrollo, para que los frutos y los beneficios de la integración no se concentren en una sola ciudad, sino que generen una mayor equidad y reduzcan las brechas de las diferencias regionales que en un país como Colombia existen. Yo voy a tomar la pregunta desde la óptica de las fronteras. A mí me parece fundamental que la política exterior de un país no sea la política solamente del centro y del país hacia los otros centros y países del mundo, sino que nosotros tenemos que desarrollar, como lo contempla nuestra Constitución, la posibilidad real de integración y de política exterior regional en la frontera con los municipios y los departamentos fronterizos con los vecinos. Por ejemplo, si nosotros miramos lo que está pasando hoy en Cúcuta, lo que está pasando en la frontera con Venezuela, en que un cambio económico del país vecino implica grandes dificultades para los pobladores de este lado de la frontera, que dependen económicamente de subsidios o de giros de remesas del otro país, y estas se suspenden porque hay problemas económicos internos del otro país. Entonces, ¿qué sería la lógica? La lógica sería que tuviéramos una política fronteriza que estuviera casi que vacunada contra ese tipo de vaivenes y hubiese una mucho mayor integración de carácter regional, fronterizo, para abordar ese tipo de temas. En sitios como Leticia, por ejemplo, que uno ve que Tabatinga y Leticia son una misma ciudad, pero vaya usted a mirar cómo se atiende la salud y descubre que ahí no hay un hospital regional de calidad para atender la población de las 3 fronteras, de Perú, Brasil y Colombia. Eso se podría hacer generando posibilidades de política exterior local en los temas fronterizos que darían una mejor calidad de vida y, diría yo, una mejor capacidad de defender nuestras fronteras a través de calidad de vida de uno y otro lado, integrados para un mismo fin. Doctora Clara, en la actual coyuntura, ¿cómo manejaría usted las relaciones con los vecinos, especialmente con Venezuela? Tenemos dificultades muy grandes en la frontera con Venezuela, como venía planteando. Estuve recientemente en La Guajira y en Cúcuta y pude verificar cómo las medidas que se adoptaron por parte de la Cancillería colombiana en conjunción con la Cancillería venezolana generaron profundas dificultades para los moradores de este lado de la frontera. Se suspendió todo comercio, se suspendió el contrabando, que es el comercio que prima en la frontera con Venezuela, se suspendieron las remesas de Venezuela hacia Colombia, y lo que se generó fue una gran crisis humanitaria. En municipios como Uribia, en La Guajira, hay gente que está pasando hambre y el gobierno colombiano no tuvo la precaución en esos acuerdos que se hicieron para abordar los temas económicos del vecino país en la frontera, no tuvo la precaución de tener una política pública in situ para abordar el reflejo de la misma. Me parece que lo que tiene que hacer Colombia frente a las relaciones con Venezuela es de un absoluto respeto por la autodeterminación del pueblo venezolano,
evitar al máximo intervenir en los asuntos internos y proteger y defender a la población fronteriza colombiana de ese embate dramático que está significando no seguir teniendo acceso a los subsidios en alimentos, en combustible y de remesas del vecino país. El tema de Venezuela constituye un verdadero desafío para Colombia. En Venezuela no hay democracia. En Venezuela lo que hay es una dictadura. Un ganadero en Arauca lo extorsiona a las FARC y tiene que pagar la extorsión en Venezuela. Cuando uno va a una región como el Catatumbo, encuentra que las FARC está aumentando los cultivos ilícitos y crea un corredor desde Venezuela para poderse conectar con Colombia. Si uno se va para La Guajira en Villanueva, hoy hay una gran preocupación de la comunidad, y es que si hay un nuevo corredor de movilidad, las FARC refugiadas en Venezuela, recorriendo la serranía del Perijá y atentando contra la integridad de la producción en la zona de la Alta Guajira. Eso plantea un desafío muy grande para el país. En Venezuela las FARC siguen teniendo un refugio en sus actividades terroristas, y eso para Colombia es inaceptable. Si uno vaya a Cúcuta, la crisis económica de Cúcuta es porque la economía de Venezuela colapsó. Cúcuta históricamente vivió de Venezuela, y hoy los cucuteños le dicen a uno: tenemos que diseñar una política distinta que diversifique. Nosotros no podemos depender de Venezuela. Venezuela no es confiable. En Venezuela no se sabe qué medidas se pueden tomar. En Venezuela de un día para otro le prohíben a los colombianos avanzar más allá de la frontera. Depende del estado de ánimo del régimen. Una relación sobre esas bases es muy difícil desarrollarla en los conductos regulares a los que Colombia está acostumbrado como democracia. Por eso el principio de la relación con Venezuela es que Venezuela recupere sus valores democráticos. Mientras allí se reprima la oposición, mientras no haya libertad de expresión, mientras no haya libertad de empresa y mientras se le dé refugio al terrorismo, le va a crear dificultades y debilidades a Colombia. Y en eso Colombia no puede ser tolerante, porque no es solamente por vías comerciales. Un país tiene que defender sus principios y sus valores democráticos, y eso es prioritario en la relación con Venezuela. Doctor Zuluaga, si llegara a la presidencia en su mandato, ¿bajo qué circunstancias no acataría los fallos de instancias internacionales? Hemos dicho que el fallo de La Haya es inaplicable e inaceptable. Yo como presidente de la República no estoy dispuesto a recibir un país con un mapa y entregarlo recortado en 74.500 kilómetros cuadrados. Ese es un fallo que atenta contra la soberanía, viola principios de equidad del derecho internacional. Es un fallo que le expropia a Colombia unas áreas cuyos títulos son reconocidos desde la corona española. ¿Cómo Colombia va a aceptar, después de haber firmado un tratado que estableció claramente el límite marítimo entre Colombia y Nicaragua en el Meridiano 82? Un tratado aceptado por los países, un tratado que tuvo la ratificación en la jurisdicción internacional. Por eso yo lo he dicho: si yo gano la presidencia el 7 de agosto, iré a dormir en el Meridiano 82 en una fragata colombiana para afianzar la soberanía de nuestro país. El fallo de La Haya ha sido uno de los más graves fracasos de la política exterior colombiana. Ninguno de los gobiernos que tuvo a su cargo la defensa de los intereses del país lo hizo, en mi criterio, adecuadamente. El gobierno del presidente Pastrana accedió a ir a una jurisdicción que no era obligatoria por conducta concluyente de su agente en La Haya. El gobierno del presidente Uribe presentó los alegatos, pero la misma sentencia demuestra que no contraargumentó las peticiones de Nicaragua. El presidente Santos continuó por el mismo camino. Nadie jamás le preguntó a la población raizal, no consultaron al Congreso de la República, no consultaron con el Consejo de Estado.
Mejor dicho, ahí sí que no hubo política de Estado, sino política de gobiernos. Y en la Comisión de Relaciones Exteriores, desde luego, el bipartidismo hirsuto, sin participación de la oposición. Yo sostengo que en el fallo de La Haya hay un vicio de consentimiento de la nación colombiana, que jamás ha debido someterse a ese tribunal, y en eso coincido con el doctor Zuluaga. Ese fallo es inaplicable y nosotros tenemos que defender ese mar territorial colombiano. Y pasando al tema de esta semana, me parece que el presidente de la República le ha fallado una vez más a los colombianos al decretar la destitución del alcalde mayor de Bogotá, incumpliendo el sistema interamericano de derechos humanos que había otorgado medidas cautelares. Yo pienso que son obligatorias, en gracia de discusión que no sean obligatorias, pero un país con el récord de derechos humanos de Colombia, darse el gusto de no respetar medidas cautelares, perfectamente inaceptable. Va en contra del voto popular en la capital de la República, va en contra de la ley y desde luego pensamos que es un ejemplo más del mal gobierno. Doctora Clara, ¿qué sectores protegería y qué medidas adoptaría si se firmaran nuevos tratados comerciales, teniendo en cuenta la experiencia del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Colombia? Yo en principio no me opongo al libre comercio, pero sí me opongo al comercio desigual. Pienso, como lo mencioné anteriormente, que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue mal negociado y debe ser renegociado. No hay ninguna cláusula en el tratado, ni en la Constitución, ni en la ley, ni en los tratados internacionales, sobre tratados internacionales que impidan su renegociación. Y debe renegociarse con un criterio de defensa de la soberanía, buscando recuperar el manejo sobre las políticas económicas que cercena el TLC y desde luego la protección de la industria y del agro nacional en las circunstancias que nos permitan defendernos en el mercado internacional. Nuevos tratados, pues hay que negociarlos bien, hay que buscarlos bien, pero me parece que el antecedente gravísimo del TLC con Estados Unidos le ha puesto una sombra a todos los TLCs y particularmente a la Alianza del Pacífico, que no es propiamente un tratado, pero que por la puerta de atrás de la Alianza del Pacífico se está metiendo toda la normatividad del TLC a todas las relaciones con los demás países en detrimento del agro y de la industria nacional y desde luego de la soberanía bien entendida de Colombia. Claramente hay dos sectores estratégicos para el país que deben ser ganadores dentro de un proceso de inserción en la economía global: el sector agrícola y el sector industrial. ¿Qué se debe hacer? Las medidas de protección son las prácticas desleales de comercio. Los TLC no le quitan la aplicación de las normas de la Organización Mundial de Comercio. Un país puede tener cláusulas de salvaguardia, puede limitar accesos ante condiciones adversas, puede en un momento dado establecer mecanismos de compensación. Y por esa vía un país claramente tiene instrumentos para defenderse ante prácticas desleales, aún con tratados de libre comercio negociados. Un segundo elemento esencial para poder impulsar esos sectores: la política de compras públicas. Un país no pierde su capacidad de dar un margen de preferencia al productor nacional. Colombia lo puede hacer sin ninguna restricción. Puede darle todo un margen de preferencia al productor nacional bajo unas condiciones. Por ejemplo, un productor que trabaja en innovación, un productor que está haciendo mejoras sustanciales en procesos tecnológicos como un instrumento de desarrollo. Y lo tercero, un país tiene un instrumento siempre que es
el desarrollo de la pequeña y la mediana empresa. Y allí caben todo tipo de apoyos estatales, de subsidios, para que un país pueda generar las posibilidades de que los tratados de libre comercio desarrollen pequeñas empresas. Doy el caso de Perú. Perú desarrolló una estrategia agropecuaria, creó en 4 años 1.500 pequeñas empresas exportadoras agrícolas, que hoy son muy exitosas y que mostraron que había una oportunidad para que muchos jóvenes, profesionales, técnicos, tecnólogos, se convirtieran en empresarios agrícolas exportadores. Y ahí hay toda una política de apoyo, de incentivo, de subsidio, que permite que un país, dentro de los tratados de libre comercio, pueda ser ganador y aprovechar las oportunidades. Luego es perfectamente posible el desarrollo de sectores con medidas de apoyo y de protección para ser ganador en esos tratados de libre comercio. Doctor Zuluaga, según el último informe del Banco Mundial, es un informe bastante reciente, Colombia pierde competitividad logística debido, entre varios factores, al incumplimiento de los envíos, incapacidad de monitoreo e infraestructura. ¿Qué haría usted para disminuir estas desventajas en el comercio internacional? Los 3 grandes factores por los que Colombia está perdiendo competitividad son, primero, el tema de la educación. Colombia no tiene un modelo de educación pública de calidad y eso le está quitando al país la formación de recurso humano altamente calificado. No ha permitido que el país logre tener desde la educación una posibilidad de generar mayores niveles de productividad. Lo segundo, Colombia es una economía costosa que tiene 3 cuellos de botella para frenar la competitividad del país. El primero de ellos, la infraestructura. La economía colombiana tiene un sobrecosto promedio del 15% por la deficiencia en la infraestructura. El segundo, el costo de la energía. El gran factor para hacer una política industrial ambiciosa es que Colombia puede tener una energía mucho más barata para poder competir con estándar internacional, porque tenemos una buena balanza de energía, agua, gas, carbón, tenemos posibilidades de energía no convencional. Y lo tercero, los costos de financiación y el acceso al crédito de largo plazo. Limita enormemente sobre todo el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Y el tercer factor por las cuales retrocedemos en competitividad es que no tenemos una política exitosa de innovación, ciencia y tecnología. No es una política focalizada hacia sectores productivos ganadores. Cuando un país define ¿para qué le sirven los tratados de libre comercio? ¿Qué quiere desarrollar? ¿Qué quiere proteger? ¿Qué quiere transformar? Debe ir acompañado por un componente de innovación, ciencia y tecnología, dirigida a sectores efectivos, no una política atomizada como la que tenemos hoy. Por primera vez tuvimos recursos, cerca de 1.2 billones de pesos derivados de la última ley de regalías. Pero si no hay una focalización hacia unos sectores estratégicos, se atomiza si pierden esos recursos. Esos son los factores esenciales que están llevando a que Colombia pierda en competitividad. Y el otro lado de la balanza, la debilidad institucional, la corrupción y la falta de justicia, que son los factores adicionales transversales que afectan la competitividad del país. Yo coincido con el doctor Zuluaga en que la agenda de competitividad del país ha quedado muy rezagada. Incluso debería implementarse, ha debido implementarse con anterioridad a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero se retrasaron las obras de infraestructura, no se hicieron las inversiones a tiempo y hoy en día Colombia, además de haber perdido competitividad a nivel internacional, se está debatiendo en unas dificultades tremendas, que todos los precios que controla el gobierno son precios que están incidiendo sobre la competitividad de nuestros empresarios en el exterior. Me refiero al precio de la gasolina, al precio del kilovatio, al precio del cemento, en fin, precios de todos los insumos fundamentales que en Colombia son más caros que en los países con los cuales tiene intercambio comercial. Entonces sí, hay que profundizar las inversiones en infraestructura. Ciencia y tecnología es el número 1 de todos los problemas del subdesarrollo y de la falta de competitividad y desde luego profundizar y democratizar en materia de educación. Pero yo quiero llamar la atención del auditorio sobre
lo limitado del concepto de competitividad. Eso ha llevado a los países a no entender que no podemos seguir compitiendo solamente con base en bajos salarios y bajos impuestos, que es la agenda de la inserción en la globalización. Aquí la única manera de poder sacar adelante el país y poder garantizarle la calidad de vida a sus gentes, como en el resto del continente americano, y yo diría que en el resto del tercer mundo, es lograr que internacionalmente se pongan mínimos sociales. La Organización Mundial del Comercio no puede ubicarse solamente en los temas económicos, tiene que colocar el mínimo social en materia de salarios, en materia de prestaciones y garantías laborales, y desde luego el mínimo en pago de impuestos, porque como vamos, acabamos con el Estado, que es el responsable de que exista mercado y el responsable de que haya una fuerza laboral y una población capaz de competir realmente con calidad de vida, no solamente en el concierto internacional, sino en el mundo de la vida. Doctora Clara, el Pacífico es una de las zonas de mayor crecimiento económico global. A pesar de ello, el Pacífico colombiano es una de las regiones más deprimidas del país. ¿Cómo incorporarla ventajosamente en el sistema global? Nuestra costa pacífica de verdad es una vergüenza para el país, para los gobiernos. Yo quiero decirles que una parte de mi familia viene de un poblado en el Chocó que se llama Novita, y fuimos allá a poner un busto del antecesor y tuvimos que ir primero por vías, después por lanchas, y finalmente llegamos a una población que no tenía. Yo creo que la carretera finalmente llegó hace poco tiempo. Son áreas del país totalmente dejadas a la buena de Dios, con enormes recursos naturales, recursos energéticos, recursos minerales. Y yo creo que lo que está pasando en nuestro Chocó y en la parte pacífica es un monumento a la falta de gobernabilidad del país. Las poblaciones ancestrales están siendo desplazadas, las selvas están siendo destruidas para abrirle paso a la ganadería, y el Chocó produce algo así como 2 o 3 toneladas de oro, y sin embargo tiene el más bajo índice de desarrollo del país. Nosotros tenemos que incorporar todas esas regiones primero a la nacionalidad, antes de incorporarlas al comercio internacional, y eso solamente se puede hacer con inversión pública y con atención a las necesidades de sus gentes, a los básicos de educación, a los básicos de salud, a los básicos de agua potable. Y una vez que logremos que esos sitios sean habitados con una calidad de vida y una ocupación democrática del territorio, podemos sí pensar en insertarlos a la economía internacional. ¿Cómo mirar el tema del Pacífico? Como bloque económico mundial, la zona de mayor crecimiento en los próximos años va a ser el Pacífico, el sudeste asiático. Allí están los países con el mayor nivel de crecimiento y capacidad de consumo. Países como Estados Unidos hoy han reorientado toda su estrategia política hacia los países de la Alianza del Pacífico. Por eso creo que es un esfuerzo positivo para Colombia. Y ahí hay todo un mar de oportunidades. Colombia no exporta sino el 7% de sus exportaciones totales al Pacífico. Y ahí hay una estrategia desde el punto de vista geopolítico y económico que le permitiría a Colombia avanzar y diversificar sus mercados. ¿Cómo conecta eso con la costa pacífica colombiana? Hay que mirar la costa pacífica de manera integral, y Colombia necesita es un plan de ejecución.
No más documentos ni discursos. Ese eje viene desde Tumaco, sigue a Guapi y termina en Buenaventura. Si no hay esa integración de esos ejes, no habrá un programa integral exitoso en el Pacífico. Y el eje de ese plan tiene que ser Buenaventura como ciudad-puerto. El 60% del comercio exterior colombiano fluye por Buenaventura. Buenaventura tiene que ser la ciudad-puerto por excelencia del país. Y hoy Buenaventura tiene 70% de tasa de desempleo. Y eso implica un reto para el Estado y la institucionalidad, porque la gran deficiencia es cómo construir institucionalidad y tejido social a lo largo de este programa del Pacífico que le permita a Colombia garantizar adecuado uso de los recursos, transparencia y liderazgos locales. Si no se estimula un plan integral de esa manera, se harán esfuerzos fallidos, porque toda la responsabilidad tendrá que ser a nivel nacional. Si no se tiene institucionalidad local y regional, será muy difícil. Un departamento como el Cauca, por ejemplo, en el sur del Cauca, en el Patía, podría ser el gran exportador de un producto como el mango para un país como Corea del Sur. Pasamos de tener 35% de arancel a 0% de arancel. Y Colombia tiene todas las perspectivas y posibilidades. Ese es un plan concreto, cómo generar empleo en la costa pacífica caucana. Y de esa manera se unen, se integran. La integración económica de los países de la cuenca del Pacífico y el desarrollo de la costa pacífica colombiana. Doctor Oscar Iván, las relaciones con la Unión Europea están en un momento especial por la firma del TLC y la posible eliminación de la visa para el ingreso. Sin embargo, el tema de los derechos humanos sigue siendo sensible. ¿Qué haría usted para reducir su importancia en la agenda bilateral? La Unión Europea es un bloque económico que tal vez es el mayor desafío para Colombia por su distancia económica y porque la Unión Europea ha sufrido una crisis profunda que ha debilitado mucho sus proyecciones en materia económica. Y eso le da un cambio en cómo ver esas relaciones desde el punto de vista económico. Por supuesto que para la Unión Europea, para todo el continente es muy importante el tema de los derechos humanos. Yo que he planteado, para nosotros la paz va de la mano de la seguridad, de la justicia y de una adecuada política de los derechos humanos. Creo en la Oficina de los Derechos Humanos. Incluso he dicho que como presidente la voy a adscribir directamente a la Presidencia de la República, no en función de un ministerio como hoy existe, para que realmente sea la política de derechos humanos la que pueda garantizar el logro de una paz digna, estable y duradera. Una política que haga valer y respetar el derecho de las víctimas, que permita que haya un cumplimiento y una profesionalización de nuestra fuerza pública, que haya todo un sentimiento de educación en la sociedad sobre el rigor y lo que significa el cumplimiento de los derechos humanos, para garantizarle la vida, la integridad y la libertad a cada ciudadano. En ese sentido, mi propuesta es muy activa, que esa Oficina de los Derechos Humanos, que ese espacio de la discusión de los derechos humanos dentro de las Naciones Unidas, Colombia asuma un liderazgo claro para que le pueda mostrar la realidad también al mundo, para que el mundo entienda que Colombia está luchando frente a dos fuerzas oscuras, el terrorismo y el narcotráfico, y esa realidad la tiene que reconocer la comunidad internacional. Un paso muy importante que se dio cuando el colapso del Caguán en las negociaciones de las FARC es el que la Unión Europea denominó a las FARC una organización narcoterrorista, y eso le da una dimensión para que Colombia pueda desarrollar una política activa en materia de derechos humanos. Sin lugar a dudas, el muy crítico lugar que ocupa Colombia en materia de respetos humanos, del respeto de los derechos humanos, que tiene a la Unión Europea con ese tema como uno de los puntos centrales de su agenda con Colombia, pasa por el conflicto armado que ha enfrentado a los colombianos durante los últimos 50 años. Aquí en ese conflicto armado no hay buenos. Todos los factores armados han sido victimarios en materia de derechos humanos.
Las Fuerzas Armadas de nuestra República, que son una de las piezas fundamentales de nuestra nacionalidad, han sido gravemente afectadas y sectores de nuestra fuerza pública han deshonrado a su institución con profundas violaciones de los derechos humanos que han repercutido enormemente en la Unión Europea. Sin lugar a dudas, los guerrilleros ocupan un factor fundamental en materia de la violación del derecho internacional humanitario, y lo propio con todos esos grupos paramilitares que la desmovilización de la Ley de Justicia y Paz no logró incorporar a la vida civil y que tristemente hoy subsisten como bandas criminales, unas con factor político, otras con factor de narcotráfico combinado, que es un cóctel molotov explosivo. El respeto a los derechos humanos en nuestro país pasa por la negociación política negociada del conflicto armado. Por eso yo apoyo el proceso de paz que se está llevando adelante en La Habana y hago votos porque tenga éxito. Desafortunadamente ya hemos visto que este gobierno no va a lograr dar por culminadas las negociaciones. Por eso yo he planteado que a partir del 7 de agosto, si logro ser elegida presidenta de la República, plantearía un cese al fuego para no seguir negociando en medio del conflicto, a cambio de un cronograma que garantice que en los primeros 100 días del gobierno firmemos un acuerdo y nos pongamos en Colombia en lo que todos queremos, la construcción de paz y reconciliación entre los colombianos. Finalmente, doctora Clara, ¿cuál es su posición frente al pronunciamiento de la ONU de despenalizar el consumo de droga y la legalización de la marihuana que hizo Uruguay? Yo creo que otro de los grandes ejemplos de la desconexión de nuestros gobiernos con las necesidades de las gentes está precisamente en la prolongación infinita de la guerra contra las drogas. Es una guerra que ha fracasado, es una guerra que ha llevado a la criminalización de la juventud, es una guerra que a propios y extraños sorprende, porque después de librarse por casi igual tiempo que nuestro conflicto armado, no hay avances y éxitos verdaderamente reportables para justificar los grandes costos que ella implica. Yo pienso que llegó el momento de cambiar de enfoque y tengo que decir que comparto la tesis del presidente Mujica en el Uruguay, del estado de Colorado en los Estados Unidos, de la despenalización de la marihuana. Suprimieron el estudio que mostraba que esa droga no era tan heroica como la heroína o la cocaína, que causan enormes estragos en el cuerpo de los seres humanos. Pero pienso que la despenalización sola no es una buena política. Yo instauraría una cátedra obligatoria en todos los colegios de Colombia para que desde la primaria a los muchachos y a las muchachas les enseñemos los estragos de la droga, del cigarrillo, del alcohol, estimulemos el deporte y podamos generar una nueva visión de prevención integral frente a todos estos consumos que acaban con los seres humanos. Si logramos evitar y de verdad controlar en gran medida el consumo del cigarrillo con campañas en adultos, piensen lo que podría ser una campaña real de Estado en todos los colegios públicos y privados de Colombia, con una prevención de todos esos consumos tan nocivos de cigarrillos, de alcohol y de drogas, y lanzar a una generación con los pulmones limpios, el cuerpo sano y la mente sin destrucción de esos nocivos químicos que la legalización sola, pues desde luego, no nos va a garantizar una buena política. Yo no estoy de acuerdo con la legalización de ninguna de las drogas. Y no estoy de acuerdo
Porque creo que no puede ser un tema de moda internacional. Colombia no puede decir que va a legalizar la droga porque otros países lo hacen. Colombia tiene que mirar cuál es su conveniencia como sociedad. ¿Qué creo yo? Que el tema de la droga tiene que tener un tratamiento integral. En primer lugar, tiene que haber la posibilidad de recuperación del adicto. Ahí tiene que haber una política generosa, una política de salud pública que lo acoja y le dé todas las oportunidades y posibilidades para que un adicto se recupere. Pero tiene que haber una lucha implacable con el que la vende, la comercializa, con quien la procesa. Bogotá tiene 560 ollas del microtráfico reconocidas. Hoy la gran fuente de inseguridad en las ciudades de Colombia están asociadas a las ollas del microtráfico. Y entonces mañana el debate es si legalizó la marihuana, ¿por qué no la cocaína? ¿O por qué no otro tipo de drogas? Una sociedad no puede enfrentar sus problemas simplemente sobre la base de decir solucionémoslo legalizando. Me parece que el tema de la prevención, de la promoción, de la educación, de como sociedad luchar para que haya un uso adecuado por parte de cada ciudadano de lo que no le conviene porque destruye su capacidad emocional, porque destruye su afectación. Es que la mayoría de los asesinatos que se cometen en Colombia son bajo el efecto de la droga. Una persona que va a matar a otra en la mayoría de los casos se droga previamente para poder cometer un acto suicida. La droga altera el conocimiento y altera el funcionamiento racional de las personas. Claramente no puedo estar de acuerdo con la legalización y ahí defiendo una posición integral porque creo que es altamente inconveniente para el país y para la sociedad colombiana. Bien, no queremos abusar de usted, doctora Clara, ni de usted, doctor Oscar Iván, pero sí vemos la necesidad de que la audiencia pueda preguntar, sin duda. Vamos a hacerlo de una manera muy rápida y vamos a hacer 4 preguntas, 2 preguntas a cada candidato. Lo único que tienen que hacer, ya están los micrófonos ubicados en cada lugar. Yo quisiera que los muchachos de protocolo bajaran si quieren a la mitad de la escalera para tenerlo listo. Y lo único que tienen que hacer es levantar la mano, decir su nombre y hacer la pregunta. Vamos a empezar con una pregunta para la doctora Clara López. Allá arriba hay una. Entonces, si por favor me le pueden permitir el micrófono los muchachos de protocolo. Siga, doctor. ¿Listo? Está allá. En el ala izquierda, Andrés. Acá hay un micrófono. Yo quisiera que empezáramos en orden. Es importante atender a la primera persona que nos pidió. ¿Quién sea? Acá está. Si alguno de los muchachos del protocolo tiene micrófono. Ya. Ok, ahí está. Solamente tu nombre y puedes hacer la pregunta. Buenas noches, doctora Clara López, doctor Iván Zuluaga. Sé que ustedes dos, como presidente, lo van a hacer de manera sobresaliente. Conocemos sus desempeños. Y pues me presento, soy Elber Alfonso Rodríguez Moreno, soy un soldado del Ejército de Colombia. Fui herido pues, por defender a mi país. En este momento... Conozco muy bien a mi país, lo recorrí en un 80% a pie, por eso sé lo complejo de algo que tiene que ver mucho con las relaciones internacionales y es precisamente de la defensa del país, valga la redundancia. Por esto, ahora como abogado, he podido ver las cosas desde otra óptica, más neutral, más clara, y por eso quiero referirme a algo muy puntual, que aspiro, genero un compromiso de parte de cualquiera de ustedes cuando sea presidente. Pues nosotros los miembros de la fuerza pública afrontamos 3 dificultades que permanentemente amenazan la moral, cosa que es muy difícil
a medida que avanzan los días, porque esto repercute precisamente en los resultados que no se pueden ofrecer. El primer tema es el que tiene que ver con los salarios. Los salarios de nuestra fuerza pública son paupérrimos. Si hablamos que un aumento apenas del 2.9% sobre los salarios, particularmente de los soldados profesionales. Un soldado profesional se gana 700.000 pesos. Con este aumento solamente tuvo 15.000 pesos de algo que sinceramente no le va a servir para gran cosa. Vemos pues, esto confrontado con el aumento al salario mínimo, que fue el 4.5, pues honestamente no sé en qué se pensó para hacer el aumento a la fuerza pública. El segundo tema tiene que ver con la parte de sanidad militar. La sanidad militar, aunque es muy buena, sobresaliente diría yo, ha venido decayendo, al punto que, lo digo porque en el consultorio jurídico nos llegan consultas y vemos que hay soldados que tienen que recurrir a instancias legales para que les den una silla de ruedas. Es algo increíble, pero está pasando. Entonces, se ve que hay mucha, no sé, hay poco interés, más bien, por este sector. Incluso hay soldados o hay militares, hay miembros de la fuerza pública que tienen que recurrir a instancias legales para que les sea reconocida una indemnización, cuando estos se la han ganado precisamente por los servicios prestados a la patria. Y el tercer tema, que es muy polémico, pero es muy importante para nosotros los soldados, tiene que ver con el fuero militar. Este tema se ha tratado con pañitos de agua tibia. Este tema ha sido tal vez algo espinoso que pocos se comprometen a tocarlo. Y precisamente este miedo a tocar el tema del fuero militar ha permitido que muchos soldados, y lo digo porque la mayoría de los compañeros míos son comandantes de batallón en este momento, permanentemente hablo con ellos y ellos me dicen: hermano, yo no sé cómo hacer para levantarle la moral a mis soldados, porque ellos no saben cómo enfrentar al enemigo, porque si lo enfrentan pueden correr el riesgo de terminar enjuiciados injustamente, o peor aún, si llegan a caer en una condición de discapacidad física, no saben cómo enfrentar a un sistema que los está dejando solos cada día. Entonces, pues, ellos muy preocupados me comentan y me dicen cómo hacemos para levantar la moral de nuestros soldados. Entonces, para terminar, pues, me remito a decir una frase, pues, es muy propia, y es que las democracias no se sostienen en sus justicias, sino que se sostienen Mil sobre la gracias moral de por los su soldados. intervención. Muchas gracias. 3 preguntas que voy a tratar de responder rápidamente, pero en primer lugar quiero ponerme de pie para rendirle un homenaje de reconocimiento a su sacrificio. El binomio Fuerzas Armadas, Corte Suprema de Justicia son la base de la democracia y de la institucionalidad de nuestro país. Así es que yo coincido en que la ley segunda debe aplicarse en toda su extensión a la fuerza pública en su conjunto. Lo mismo que pasó en la rama judicial, desafortunadamente pasó en la fuerza pública. Empezaron los aumentos salariales por la cúspide y nunca llegaron a la base. Tiene que hacerse el mismo arreglo que se ha hecho con la rama judicial. Eso debe costar infinidad de recursos. En el caso de la rama judicial, 2 billones de pesos anuales no alcanzaron y creo que ya van por 4, pero ese ajuste se tiene que hacer en la nivelación salarial, en materia de salarios vigentes
de prestaciones sociales y de pensiones, porque me imagino que usted debe estar, ojalá sí sea, pensionado por nuestra fuerza pública. En segundo lugar, el tema del saneamiento, de la sanidad militar. Mire, en Colombia, desafortunadamente, el sistema de salud ha perdido su humanidad. Yo diría que todo, más el que se privatizó en cabeza de las EPS, la mercantilización y la intermediación financiera en la salud. Pero yo siempre pensaba que la sanidad militar era un ejemplo que podíamos tomar para seguir, para reformar el sistema de salud general. Un sistema de salud que trate la salud como un derecho y que lo garantice desde el Estado, porque con la salud no se juega, y mucho menos con la salud de nuestros veteranos, quienes han rendido sacrificio tan grande como el suyo en función de la patria. En tercer lugar, el fuero militar, rápidamente lo toco. Yo pienso que el fuero militar de la Constitución vigente es un fuero militar adecuado. Lo que pasa es que como todo se pervierte. Cuando es en función del servicio, obviamente que tiene que ir a la justicia penal militar. Cuando es por fuera del servicio, debe estar en las jurisdicciones, en la jurisdicción ordinaria. Lo que ha pasado en Colombia es que la justicia no funciona, ni la penal militar ni la otra. Aquí se convirtió que la justicia es prácticamente paga y no funciona para nadie. Tema fundamental de mi gobierno, que por primera vez en Colombia tengamos justicia para todos. Doctor Oscar Iván. La base de la fuerza pública es la moral. Una fuerza pública motivada con moral es una fuerza pública que garantiza resultados para la sociedad de manera integral. Y eso parte de un principio elemental, que el presidente sea el comandante en jefe de las fuerzas militares y que el presidente de la República, bajo esa concepción, se convierta en el primer soldado y el primer policía para poderle dar ejemplo y para poder motivar suficientemente a su fuerza pública. ¿Cuáles son los elementos que permiten mantener una fuerza pública? En nuestro caso, debidamente motivada y con moral para ir a la ofensiva. En primer lugar, el elemento de la defensa jurídica. Es urgente recuperar el fuero militar de manera integral. Me parece que ahí Colombia no puede tener dilaciones. Qué tristeza no ver soldados que ante el estado de indefensión prefieren reconocer una falta para poder negociar la rebaja de sus penas. Faltas en función de sus servicios. Qué dolor ver a una persona como el coronel Plazas pagando 30 años de cárcel por un hecho que fue en defensa de la institucionalidad y de la democracia. El fuero militar es absolutamente esencial porque ahí está la moral desde el punto de vista político y jurídico. En segundo lugar, por supuesto que tiene que haber un mejoramiento salarial. En nuestro gobierno hicimos esfuerzos importantes, por ejemplo, en materia pensional para los soldados profesionales, pero hay dos aspectos que son absolutamente indispensables. Hay que mejorar el salario fundamentalmente de soldados profesionales, es una primera prioridad, y de patrulleros en la policía, y darle la movilidad que ellos necesitan para poder seguir su carrera de ascenso, hoy reprimida ante las dificultades en materia presupuestal. Lo tercero, el tema de atención en materia de salud. El sistema tiene unas estructuras importantes, pero no ha aumentado su cobertura y su calidad en las necesidades que hoy tiene la fuerza pública. La atención, por ejemplo, de personas que quedan en condiciones de discapacidad. Y eso impone dos cosas fundamentales, o tres. Una, el aumento del número de especialistas. Dos, la garantía de acceso a medicamentos. Y tres, la garantía de acceso a elementos como las sillas de rueda o todos los mecanismos operativos para las personas que quedan lisiadas por motivo de esta confrontación y de esta guerra que vive Colombia. Y un cuarto elemento que es fundamental es cómo mejorar el regreso y la recuperación hacia la vida civil. Un soldado que presta el servicio militar debería tener prioridad para acceder al SENA y a la universidad pública y debería ser gratuita. Una persona que está terminando su vida militar debería tener un mecanismo para regresar a la vida civil y poder desarrollar otra actividad y una oportunidad. Una persona que se pensiona a los 20 años de servicio es una persona joven
que le puede aportar muchísimo a la sociedad y que debería tener un mecanismo de preparación para que pueda tener una proyección desde el punto de vista profesional mucho más amplia, elementos que mejorarían la moral y el bienestar social de la tropa y de las fuerzas militares. Muy bien. Vamos a hacer una pregunta más antes de terminar. Una más. Creo que ya estamos listos allá. Gracias. Sí, ahí está. Gracias. Una pregunta para el doctor Oscar Iván Zuluaga. Mi nombre es Santiago García, soy docente de planta de la Universidad Militar, coordinador de la especialización en alta gerencia a distancia, de la cual me siento muy orgulloso porque soy testigo de el respaldo que le ofrecemos al cuerpo militar y pues realmente pues orgulloso de eso, pero tratando de sostenerme en el tema que nos convoca hoy de las relaciones internacionales, quisiera preguntarle esto. 9 millones de votos eligieron al presidente Santos, que eran de Uribe. A los 3 meses, él dijo que Chávez era su mejor amigo. La pregunta es, si usted es elegido presidente, ¿usted denunciaría ante la ONU los campamentos de las FARC que se encuentran en Venezuela a expensas de una nueva ruptura comercial? Mire, doctor García, el presidente Santos denominó a Chávez mi nuevo mejor amigo a los 4 días de haberse posesionado. Cuando llegó a Colombia, claramente Colombia y el mundo tenemos enemigos comunes, que son el terrorismo y el narcotráfico. Y ahí tiene que haber una lucha sin cuartel. Ahí tiene que haber un compromiso y una exigencia. Colombia no puede tolerar que las FARC estén tranquilas y campantes en territorio venezolano, porque son un enemigo común. Y eso no solo es Venezuela, es con cualquier país. Y ahí tiene que haber una lucha de unidad, porque son los dos grandes enemigos de cualquier democracia. Luego eso hay que denunciarlo no solo si está pasando en Venezuela, sino en cualquier país, y en eso Colombia tiene que demandar cooperación. Colombia puede debilitar aún mucho más los actores terroristas si hay una adecuada cooperación internacional. Es una lucha conjunta, porque es unas empresas criminales que trascienden las fronteras. El tema del narcotráfico, ¿dónde se dieron cuando hicimos la denuncia en la OEA de las rutas del narcotráfico y los campamentos de las FARC? Claramente documentados, siendo Juan Manuel Santos ministro de Defensa, porque fue el más insistente de la colaboración y la cooperación de Venezuela y la protección hacia el terrorismo de las FARC. No hay ninguna duda que lo haría de manera inmediata, y no solo con Venezuela, sino con cualquier país, porque es el enemigo común para una democracia como la colombiana y para América Latina. Doctora Clara. Estoy en una posición muy cómoda, viendo a los tigres pelearse en la pradera desde las alturas de la oposición. A mí me parece que esa polarización ha sido inconveniente para el país. A mí me parece que el presidente Juan Manuel Santos ha dirigido las relaciones exteriores y debería tener en la comisión asesora ese apoyo de política de Estado que se requiere para ello. En ese y en todos los temas, particularmente el tema del proceso de paz. Yo celebro que mi colega Oscar Iván Zuluaga denunciara eso ante las Naciones Unidas. Me parece conveniente que se mire, que se verifique y que alguien distinto a las acusaciones mutuas dé con la realidad de qué es lo que pasa en esa frontera. Yo lo acompaño. ¿Qué tal que la propuesta fuera la intervención militar en el vecino país? A eso yo me opondría rotundamente.
Así es que en este proceso de discusión, de polarización, mi llamado es tanto al presidente Santos como al presidente Uribe. Mire, la paz de Colombia es estratégica para el país. Yo sé que defienden la paz en el fondo de sus corazones. Yo creo que tenemos que tener una política nacional para reintegrar a los guerrilleros a la vida civil, para dar por terminado este conflicto fratricida y para que los colombianos nos podamos poner con todos esos enormes recursos a la construcción de paz. Yo sueño, allá lo decía el compañero que tanto sacrificio ha hecho por Colombia. ¿Qué tal que nosotros pudiéramos redireccionar mucho de ese presupuesto de la fuerza pública a la educación hasta nivel universitario de todos los que han prestado servicio militar en este país, para que se puedan poner en función de construir familia, de construir comunidad, de construir patria, y que las Fuerzas Armadas sean para lo que son: defender nuestras fronteras y fortalecer nuestra soberanía? Muchas gracias, doctora Clara. Vamos a hacer nuestra conclusión, nuestra pregunta de conclusión. La doctora Alejandra Ripoll de Castro hará esa pregunta para concluir este foro. Ok. Apreciados candidatos, muchas gracias. De hecho, por último, ¿qué mensaje le dejarían ustedes a nuestra comunidad neogranadina y qué plantearían en materia de empleo para los próximos egresados? ¿Me toca a mí o le toca a Oscar Iván? Como quiera, doctora Clara, si quiere empezar usted. Ya que estoy tan preparada. Yo le dejaría un mensaje de optimismo a los colombianos y a las colombianas a través de este grupo tan selecto de profesionales en relaciones exteriores. Un mensaje de optimismo porque, mire, llevamos años en que encuesta tras encuesta el 60% o el 70%, entre esos dos extremos, de los colombianos se manifiestan inconformes con la manera como se está manejando el país. Es un enorme número de colombianos, son 30 millones de colombianos o más que no están satisfechos con el rumbo que lleva Colombia. A esos 30 millones de colombianos y de colombianas, de los cuales creo que la gran mayoría de los que estamos aquí presentes hacemos parte, tenemos que llevarles un mensaje de que sí somos capaces de cambiar a Colombia. Se trata de llegar al gobierno para hacer las cosas sencillas, las que están preocupando a todos los hogares. Es que después de 20 años de la Constitución de 1991, que todavía no tengamos agua potable en ningún municipio de La Guajira, con el 20% de las transferencias dedicadas a ese fin, que todavía no tengamos educación pública gratuita para cualquier país en nuestro nivel de desarrollo, que debe incluir la educación superior. Esos son los verdaderos problemas que están afectando a la gente, y que una vez que sale uno con el cartón de bachiller o de universitario, que no haya oportunidades de empleo, que no haya oportunidades de trabajo. Pues a esos son los temas a los que voy a dedicar mi gobierno. Claro que se puede, se necesita voluntad política, sensibilidad y determinación para gobernar para la gente. A ustedes, que son estudiantes y egresados de las relaciones internacionales, algo que estoy segura se va a imponer en Colombia: vamos a profesionalizar la carrera diplomática y vamos a hacer que los que egresen de estas facultades puedan llegar a ser embajadores. Para eso se han preparado, para eso es que el país los necesita. Así es que cuenten que en mi gobierno vamos a tener un servicio exterior profesional con carrera diplomática hasta el nivel de embajador. Yo quisiera decirle lo siguiente: la gran riqueza de Colombia es que somos un país joven, y esa es una de nuestras grandes frustraciones hoy.
Cuando uno mira los problemas sociales del país, encuentra que su gran mayoría están asociados a los jóvenes. Hace poco estuve en un conversatorio con 500 jóvenes en Ciudad Bolívar y les pregunté, ¿para ustedes qué es la paz? Y la respuesta de ellos es, para nosotros la paz es cuando podamos ir a la universidad. Y eso le plantea un desafío a Colombia. Si queremos transformar nuestra sociedad, necesitamos educar con calidad a nuestros jóvenes para que puedan tener las oportunidades que ellos merecen. Colombia es el país que tiene la segunda menor participación de la clase media como porcentaje de los hogares en toda América Latina. Y un país que no construye una clase media sólida es un país que no puede generar verdadero bienestar. Y la clase media se construye cuando hay oportunidades para educarse. Pero un modelo de educación tiene que estar conectado con la generación de oportunidades. Las posibilidades del país de atraer inversión, de buscar una inserción exitosa en la economía global, de desarrollar el mercado interno, permite pensar en un país lleno de jóvenes emprendedores y jóvenes pequeños empresarios. El tejido social del país tiene que reconstruirse a partir de esa realidad y esas posibilidades. Si Colombia mira con ese desafío, con esa claridad, lo que significan los jóvenes y sus posibilidades, vamos a transformar y hacer una transformación generacional que Colombia la necesita. Si no educamos con esa calidad y no hay oportunidades como para los jóvenes, no vamos a superar los problemas de verdadera inclusión social. Y nuestra riqueza se va a convertir en nuestra gran frustración y en nuestra gran tristeza. Por eso quiero decirles que mi compromiso, si gano la presidencia de la República, es ser el presidente de los jóvenes y ser recordado como el presidente de la educación para que Colombia sea un país más educado y de mejores oportunidades para todos. Quiero agradecer la invitación de la universidad y la participación de la doctora Clara López. Muchas gracias. Queremos invitar a toda la comunidad. Nuestro rector, el brigadier general Alberto Bravo Silva, le va a entregar a la doctora Clara y al doctor Oscar Iván algo que para nosotros representa todo este proceso institucional que vivimos, nuestra moneda institucional. Es un detalle que la Universidad Militar quiere tener con ustedes en agradecimiento por este foro y por este debate académico tan importante y de tanta altura que dieron en esta noche acá en la Universidad Militar. Quiero entregar en nombre de ustedes que tan gentilmente han aceptado esta invitación, entregar lo que somos nosotros los neogranadinos, profesionales íntegros y socialmente responsables. Y en esta moneda están nuestros fundamentos sagrados, la ciencia, la patria y la familia, que la dejamos en manos de nuestros futuros, alguno de ellos presidente de la República. De nuevo, muchas gracias a nuestros candidatos. Sin duda, agradecer de una manera especial al doctor Juan Pablo de este evento que enriquece el debate en toda la sociedad y en nuestra sociedad neogranada. Hasta la próxima y muchas gracias.